Vamos a más información. También les compartía justo al inicio de este espacio el tema del volcán Popocatépetl. Hace unos momentos el gobernador del estado mencionó que llevamos 24 horas sin que se registre caída de ceniza, pero a pesar de estos monitoreos que continúa haciendo Senapred, también autoridades estatales, continuamos en esta fase amarillo 3. Importante seguir o continuar con las recomendaciones. Y recordemos que uno de los establecimientos más afectados por la caída de ceniza desde hace 2 semanas, que fue donde registramos esta alta caída que cambiamos de fase, fueron los aeropuertos. En Puebla fue cerrado, igual en la Ciudad de México. Y justo vamos a hablar de este tema con el piloto aviador, el capitán Brian Ruiz. Capitán, muy buenos días, qué gusto que esté con nosotros. Preguntarte, la ceniza volcánica, ¿qué tanto afecta la aviación en nuestro país y por qué? ¿Qué tal? Muy buenos días. Darte un saludo también a todo tu auditorio. Pues mira, la ceniza volcánica es un riesgo muy latente para la aviación en nuestro país y en el mundo. Déjame contarte, porque principalmente la ceniza volcánica, recordemos que está compuesta de materiales de roca pulverizada, polvo abrasivo y tóxico para el ser humano. Esta ceniza, su punto de fusión está muy por debajo del punto de funcionamiento de los reactores de las turbinas de los aviones. Y al momento que un avión se encuentra inesperadamente con ceniza volcánica, estas partes de ceniza y de roca pulverizadas entran en contacto, se funden y se tapan los motores, llegando a incluso poder apagar los motores. Aunado a ello, pues la ingesta dentro de la cabina de pasajeros, de mando, es un polvo muy abrasivo, donde prácticamente se vuelve muy complicado la respiración. También te podría comentar, los parabrisas al momento de hacer fricción, de entrar en contacto con la ceniza, es como si nosotros le pasáramos una lija al parabrisas y la visibilidad se reduce. Incluso podemos quedar con visibilidad prácticamente nula. Imagínate el problema que nosotros tendríamos para poder hacer un aterrizaje de manera segura. Se me viene a la mente también, por ejemplo, hubo un caso de un vuelo de KLM, una aerolínea holandesa, en la ruta Amsterdam-Anchorage en Estados Unidos, en el estado de Alaska. En 1989 se encontró con una nube de ceniza volcánica y tuvo paro de los 4 motores, es un avión de 4 motores. Afortunadamente pudieron reencender los motores, aterrizando de manera segura en el aeropuerto de Anchorage. Para que tú te des una idea, esta reparación costó aproximadamente $80 millones que se tuvo que pagar para cambiar o reemplazar los 4 motores, ya que quedaron prácticamente inservibles. Pues bueno, mucha gente se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué cierran los aeropuertos? ¿Por qué se cierra el espacio aéreo? Bueno, pues estos son los principales factores que afectan a las aeronaves. Y en tierra también hay un factor que puede poner en peligro la seguridad de la aviación, de las aeronaves. Y es que la ceniza también hace resbaladiza las superficies de las calles de rodaje, de las pistas. Es por ello que cuando pues lo vimos cuando se cerró el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Puebla, el aeropuerto de Felipe Ángeles, en el AIFA, pues no solo es que, bueno, ya dejó de caer ceniza volcánica, se emite un reporte, los meteorólogos y los administradores de los aeropuertos emiten un reporte y dicen, bueno, ya la gente se podría imaginar, ya dejó de caer ceniza, ya podemos volar, pero no, realmente se tiene que hacer una evaluación de las pistas, se tienen que descontaminar esto del aeropuerto, tiene que hacer labores de limpieza, de verificación que no haya restos de ceniza en las pistas y en las calles de rodaje. Asimismo, las empresas o las aerolíneas están obligadas a hacer una revisión, los mecánicos de aviación, su departamento de mantenimiento de todos los aviones, que estén en condiciones óptimas para volar. Entonces, pues es un proceso sí que tarda, que lleva su tiempo. Entonces, pues es por eso que hubo tantas cancelaciones, tantas demoras. Ya lo vimos, Puebla, cómo quedó, prácticamente es imposible, ¿no? La visibilidad para las aeronaves aterrizar en el aeropuerto de Puebla, que estuvo cerrado, la conectividad del aeropuerto de vuelos nacionales e internacionales. Los principales factores que Justo nos mencionabas el caos que vivimos hace 2 semanas con el cierre de estos aeropuertos. Ya escuchamos por qué, por toda esta revisión que se tiene que estar dando a las aeronaves, toda esta limpieza de las pistas.
Brian, bueno, preguntarte, hasta el momento las cosas van tranquilas, si bien la emisión de ceniza es baja, ¿eso también afecta las actividades aéreas que hemos tenido en los últimos días? Si nos podrías dar más información. Mencionaba el gobernador del estado hace unos minutos que si bien hace 24 horas no hay afectación. ¿Tú qué opinas? Sí, claro, sí, por muy bajo que sea la emisión, por muy bajo que sean las partículas que quedan suspendidas en la atmósfera, es peligroso cualquier ingesta, por muy baja que sea, representa una amenaza para los vuelos, para la seguridad de las aeronaves. Por ejemplo, te voy a poner aquí, se me viene a la mente de igual manera, en el 2010 en Islandia un volcán entró en erupción y bueno, pues fue prácticamente una semana que el espacio aéreo del norte de Europa y del Atlántico estuvo cerrado para los vuelos transatlánticos y vuelos regionales en Europa. Estas afectaciones pues duraron una semana que cancelaron más de 5,000 vuelos. Pero es correcto, en nuestro país se han emitido incluso reportes de ceniza volcánica que ha estado suspendida en la atmósfera y que han llegado incluso hasta la península de Yucatán. O sea, tú te imaginarás que de la distancia entre el Popocatépetl y la península de Yucatán son aproximadamente 1,000 kilómetros en línea recta. Estoy contando la distancia en línea recta. Imagínate el tiempo que ha transcurrido y la distancia que ha recorrido esta ceniza, y que incluso se ha tenido que buscar rutas alternas para los vuelos que cruzan parte del Golfo de México hacia la península y poder evitar este tipo de amenaza que representa para la seguridad. Entonces sí te podría decir que incluso partículas pequeñas o emisiones pequeñas o exhalaciones pequeñas del volcán representan un peligro. Incluso ya es un espacio aéreo restringido. Nosotros no podemos volar dentro de un radio de 10 millas del cráter Popocatépetl, ni incluso sobrevolarlo, o sea, es decir, sobrevolar el cráter, pasar arriba de él, es peligroso y pues está restringido para el vuelo. Las afectaciones económicas de la aerolínea, ¿nos podrías compartir si tienes este dato? Porque si bien, bueno, pues no es culpa de ellos, ¿no? Es tema de la naturaleza, pero entiendo estas cancelaciones, la molestia de la gente y que muchos no entienden justo la información que nos acabas de compartir. ¿Nos puedes abrir un poco más el panorama? Sí, claro, yo creo que es molesto. Yo también como piloto y también como pasajero, a veces es complicado, ¿no? No entender estas situaciones que son ajenas o que no son imputables a las aerolíneas o a los aeropuertos. Se podría comentar, en el AICM fueron en 3 días en términos de una importante pérdida para las aerolíneas, para obviamente, porque es molesto estas afectaciones, que ya tenemos planes de viaje, pero pues desafortunadamente no podemos contener, como bien lo mencionas, no podemos contener ni prever los efectos y cuándo podrían tener erupción, ¿no? Se habla que podría incluso durar un par de meses más estas exhalaciones del volcán. Esperemos que ya no representen mayores riesgos y atrasos en el cierre de aeropuertos o de espacio aéreo para el Valle de México y los aeropuertos aledaños. Justo, muchísimas gracias a capitán Brian Ruiz. Ya nos explicaste y te lo agradezco muchísimo ese panorama que se vive y que vivimos, yo creo que más fuerte las semanas anteriores. Te lo agradezco mucho, excelente día. Claro que sí, Lidia, un gusto y muchas gracias por este espacio.